RIP. ¿Listo? El protocolo RIP, que es protocolo de enrutamiento, protocolo de información de encaminamiento, nos permite entonces enrutar una red de acuerdo a la cantidad de saltos. Entonces él va a elegir el mejor salto como el que posee menos, pues menos saltos, que en redes pequeñas puede ser bastante eficiente. Sin embargo, en redes ya muy complejas, la situación no es muy buena y se recomienda utilizar otro tipo de protocolo. Hemos dicho que existía RIP versión 1 y RIP versión 2. Entonces, la clase de hoy vamos a trabajar con esta red. Dudo que alcancemos a crear toda la red, a simularla toda, pero vamos a crear al menos este camino de acá y este camino de acá. ¿Listo? Bueno, entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando la clase hoy. Hacer una simulación con RIP. Ya habíamos trabajado hace 2 clases, habíamos trabajado con enrutamiento estático. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces vamos a colocar los hosts. Entonces colocamos los 2 hosts acá. Y vamos a colocar, podemos colocar incluso un switch, como ustedes quieran. Un switch acá y colocar más router, eso sí, como ustedes deseen. Bueno, colocamos los routers que se van a conectar en el extremo y los routers que irían en los caminos. Entonces por aquí solo coloquemos uno y por aquí habría un camino con 2 routers. ¿Listo? La idea es que variemos la cantidad de saltos y que el protocolo automáticamente decida cuál es el mejor camino. Bueno, entonces colocamos aquí, podemos colocar un switch acá, otro switch acá y 2 terminales más. Y ya con eso pues tendríamos completa los dispositivos que utilizaremos. Hay otra ruta, una tercera ruta pues en el esquema que tengo, pero como esta clase es de solo 45 minutos, difícilmente creo que alcancemos. Entonces, pues hagámoslo así nomás. Entonces, bueno, conectamos, recuerden, cable directo entre el host o el terminal y el switch. Y listo, hacemos esto para esta red. Vamos a utilizar una clase B para esta parte y una clase A para conectar estos elementos. Entonces recuerden que los routers son los únicos elementos que son capaces de realizar, de conectar redes distintas. El switch no es capaz, el switch es capaz de enrutar siempre y cuando estén dentro de un mismo segmento, la red esté dentro de un mismo segmento. Listo, ahora conectamos los routers. Entonces viene de acá a acá con cable cruzado y de este router vendría por acá un camino y de aquí vendría otro cable también cruzado y por último un cable cruzado de acá a acá. Listo, y aquí habríamos terminado el enrutamiento de este primer camino. Pues vamos también a establecer este camino, sin embargo, fíjense que aquí ya no tengo más puertos. Por default tienen solo 2 puertos, entonces para agregar un tercer puerto, venimos acá y agregamos este elemento aquí. ¿Listo? Esto me habilita un puerto más. Vean que está. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo el puerto extra para poder conectar. Igual tenemos que hacer lo mismo en el otro extremo, porque solo tiene 2 habilitados. Entonces venimos y arrastramos este último módulo y nos arroja otro puerto Gigabit Ethernet. Listo. Entonces aquí ya tenemos nuestra dichosa simulación y vamos a empezar entonces a colocar las direcciones. Entonces, a estos les vamos a agregar la dirección que yo pues ya tengo acá. Yo siempre que trajemos con enrutamiento, empiecen a crear empiecen a colocarles etiquetas de las direcciones. Si ustedes no hacen eso, créanme que después van a tener bastantes problemas a la hora de enrutar. ¿Listo? Bueno, entonces esta va a ser una clase B, que es la que tengo acá, 150.100. Entonces recuerden, la clase B tiene 2 octetos para asignar la red y tiene 2 octetos, los otros 2 octetos para asignar al host. Entonces, la dirección de este puede ser cualquiera, o sea, aquí estos 2 octetos me determinaron la red. Los otros pueden ser cualquier dirección que a usted se le ocurra, ¿listo? Ahí está, cualquiera. La dirección de gateway es esta, la dirección de la red, pero va a ser la primera, bueno, la dirección
después de la dirección de red. La dirección de la red sería esta. La siguiente dirección es la que se le coloca al router. Entonces, es con un 1 acá. ¿Listo? Aprendan muy bien a hacer esto porque esto les va a salir bastante en el parcial. Listo. Y aquí tendríamos entonces ya configurado el primer host. Aquí está la dirección que por default no la coloca. Esta es la máscara, perdón, la máscara de subred, de clase B. Entonces vean, en los dos octetos finales coloca ceros, que son la parte que va a variar. En la parte que varía colocamos ceros y en la parte fija colocamos los 255. Listo. Misma historia acá. Entonces utilizamos, obviamente la idea es que estos dos estén en un mismo segmento, 150.100 y lo que se les ocurra acá. ¿Listo? Van a estar digamos, van a estar en una misma red. Y aquí colocamos la dirección gateway, que va a ser la puerta de enlace o la dirección del router para poder salir a otra red. Listo. Entonces aquí ya debería haber conexión entre estos dos elementos. ¿Listo? Porque están en un mismo segmento. El switch es capaz de enrutar esta información de esta manera. ¿Listo? Listo. Entonces ahí está. Ahora vamos a proceder a enrutar, enrutar no, a configurar las direcciones de este extremo. Entonces aquí voy a utilizar las direcciones que yo tenga acá. Aquí utilizo una clase A, una 100. Entonces la clase A solo tiene el primer octeto fijo, que es el primer octeto es para la red y los otros 3 octetos para asignar al dispositivo. Entonces pueden ser cualquier número que a ustedes se les ocurra. ¿Listo? Entonces la del gateway 100.0.0.0 es la dirección de la red. Entonces la dirección del gateway sería la primera. Entonces un 1 aquí. Listo. Acá volvemos y hacemos lo mismo. Lo colocamos en red 100. Cualquier número que a ustedes se les ocurra. Lo importante es que esté sobre la misma red del otro. Fíjense que la máscara de subred, vean, el primero que es el único que me representa la red está en 255 y los otros que me asignan el host, que puede ser cualquier número, se colocan en 0. De todas maneras, la siguiente semana vamos a empezar a ver el tema formal de máscara de subred para que comprendan bien cómo manipular estas máscaras de subred para crear subredes. ¿Listo? Y aquí está la dirección del gateway. Listo, entonces ya debería haber comunicación entre estos dos hosts. Profe, la dirección del gateway, se me dice que es la primera, Sí. pero puede ser que en el segundo octeto se ponga el 1 y en el resto ceros. ¿Cómo hacía acá? Es decir, que haría 100.1.0.0 o siempre es de derecha a ¿Cómo izquierda. así? Es Es que decir, el default gateway, usted nos dice que es 100.0.0.1, que esa es la sí, primera IP, sí. pero la primera no sería 100.1.0.0. No, no. Ah, listo. Empieza a cambiar este primer octeto. Entonces empieza 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a Ujú. 255. Cuando llega a 255, vuelve y, digamos, reinicia un conteo y esta empezaría en 1. Entonces, Ah, 1 listo. con 1, 1 con 2, 1 con 3, bueno, 1 hasta llegar a 255. Al llegar este a 255, este ahora pasa a ser 2 y nuevamente 2 con 1, 2 con 2 y así sucesivamente. Entonces cuando este llega a 255, vuelve y se reinicia este y inicia, este se suma en 1. Entonces 1 con 1 con 1, luego 1 con 1 con 2, 1 con 1 con 3, así se va sumando. ¿Listo? Listo, Entonces profe, muchas siempre gracias. sigue. Listo. Bueno, entonces ya hay comunicación entre estos y estos. Vamos a configurar los routers internamente. Entonces, entremos a este primero. Vamos a configurar las interfaces. Vamos a hacerlo. ¿Qué hacemos? ¿Utilizamos código o utilizamos la interfaz? ¿Qué prefieren? Código, código. Bueno, hagámosle código. Entonces colocamos enable y colocamos configure terminal. ¿Listo? Ahora vamos entonces a colocar las direcciones IP de estos enlaces. Entonces, vean, está esta dirección de acá, por acá. Entonces, esta sería la interfaz Gigabit Ethernet. Entonces, pueden colocar
la abreviatura gig o gigabit Ethernet, como ustedes quieran. Entonces, es la 000. Ahí entramos a la interfaz y le vamos a dar no shutdown para que se encienda. Entonces, va a aparecer en verde. ¿Listo? Ahí está. Y ahora le vamos a asignar la dirección. Entonces, IP address. Y le vamos a colocar la dirección default para que salga esta red, que ya la hemos dicho. Era la 150.100.0.1. La dirección después de la dirección de la red. Vean que yo aquí, vean, esta es la dirección de la red en el PDF. Esta es la dirección de la otra red. ¿Listo? Entonces, tengan muy presente eso porque yo les puedo decir cuál es la dirección de la red de tal IP. Y si ustedes no comprenden cómo funciona la IP, pues ahí no van a poder hacer nada. Aquí les agregué el código para, por si, digamos, si quieren estudiar. Yo les puedo preguntar que cómo, cuál es el código, por ejemplo, para hacer enrutamiento RIP o cosas así. Bueno, entonces IP address y ahora colocamos la MAC. 255.255.0.0. Es una MAC, es la MAC de una dirección clase B. ¿Listo? Listo. Damos enter. Listo, ahí quedó. Vamos a agregar, vamos a ahora salir de esa interfaz porque vean, estamos dentro de una interfaz. Entonces le damos un exit y vean, quedó en config. Ahora entramos a otra interfaz. Vamos a colocar esta. Interfaz gigabit, pueden escribir así, gigabit Ethernet, sería la 001. ¿Listo? Le damos no shutdown. En este caso no se va a encender porque no se ha encendido esta. Entonces, no vamos a ver el cambio. ¿Listo? Listo, ahora le vamos a agregar una dirección. Entonces, IP address y la dirección en cuestión. En este caso, la dirección en cuestión, veamos nuestro diagrama, sería esta que está acá. ¿Listo? Recuerden que los routers deben tener una dirección para que entre ellos se entiendan. Esta es la dirección que va a permitir que estos dos routers se entiendan. ¿Listo? Ustedes verán cuál utilizan. Aquí, en mi ejemplo, utilicé esta dirección. ¿Listo? Entonces, ojo con cuando yo les digo, por favor, hacer la tarea con una dirección en cuestión, háganlo con esa dirección en cuestión. No se pongan a colocar direcciones, otras direcciones. Entonces, es la 192.168.10 y el último octeto, porque es una clase C, vea, es una, con el primer octeto ustedes se dan cuenta qué clase es una clase C, entonces aquí le voy a asignar el cual host en cuestión será. Digamos, para cuestiones de práctica, yo le voy a dar el número 1 a estas y el número 2 a esta, ¿listo? Voy a hacer siempre para el izquierdo, para el que estamos a la izquierda un 1 y para los que están a la derecha les voy a dar un 2, para, digamos, para tener como un orden a la hora de empezar a hacer el enrutamiento. Entonces le voy a dar la 1 a este. ¿Listo? Listo. Y la dirección, la máscara de subred, 255.255.0. Esta es la máscara default de una clase C. Listo. A ella configuré esta. Le doy un exit para poder venir y salir de la interfaz y voy a configurar esta. Entonces coloco interfaz gigabit 002, doy no shutdown, no se va a encender por lo mismo, por lo que les mencioné que, a ver, no shutdown, no, creo que no me reconoció la interfaz, me equivoqué, gigabit 002, listo, no shutdown, y listo. No se levanta porque falta levantar el puerto del otro router, la interfaz. Bueno, entonces, ¿qué IP voy a agregar acá? Entonces, IP address. Aquí, según mi diagrama, utilicé la 192.168.30. Entonces, 192.168.30. Le voy a dar la 1 siempre al que está a la izquierda. ¿Listo? Igual, creo que en otros ejemplos a veces coloco la 10. El caso es que es para tener un orden. 10 acá, 20 acá. 10 acá, 20 acá y así sucesivamente. 255.255.255.0, que es la dirección clase C, la máscara de subred clase C. Listo. Ahí ya tengo las tres direcciones. Ya ahí configuré completamente las interfaces del router. ¿Listo? Todavía no he hecho el enrutamiento lo hago ahora que configure todas las interfaces
de cada router. Entonces, por eso siempre lleva su tiempo poder configurar todo esto. Entonces, entro a este router, vengo a la consola, aquí le doy no, si nos pregunta le damos no, y enable configure terminal y listo. Entonces, empecemos con este enlace. Es la interfaz gigabit 000, le damos no shutdown y vean, se pone en verde. Ahora sí se coloca en verde porque pues esta interfaz ya estaba encendida, ¿listo? Entonces ahí quedaron ambas encendidas. Entonces colocamos la dirección, le voy a dar la dirección que ya tengo acá, que es esta, 192.168.10, 192.168.10, y ahora, ¿a qué host? A esta le di la 1, a esta le voy a dar la 2, ¿listo? Cuestión es que estén en red. Entonces, recomendación, antes de que ustedes hagan un ejercicio, antes de empezar a simular, ustedes tienen que hacer el diagrama. Cuando ustedes hacen el diagrama, van a poder hacer el enrutamiento mucho más fácil. Si no lo hacen, pues después se terminan enredándose. Entonces, con esto que acabé de hacer, ya debe haber conexión entre ellos dos. Si hay conexión entre ellos dos, estuvo bien configurada esa parte. Si no, hay algo mal. ¿Listo? Digamos, de aquí, digamos, de acá a acá, pues todavía no hay nada. Vean, ni siquiera está levantado el puerto. ¿Listo? Entonces, vamos ahora a configurar este enlace de acá. Entonces, listo. Salimos de la interfaz. Ojo con eso. Siempre estén revisando esto, que no esté acá, porque si no, vienen, intentan asignar otra IP y le asignan otra IP acá y después no les funciona nada. Entonces siempre tienen que estar presentes si están dentro de una interfaz para que no vayan a desconfigurar otra. Entonces listo, entonces colocamos interfaz gigabit 001, damos no shutdown y agregamos la dirección IP que tengo acá, es la 11. Entonces, 192.168.11. Le voy a dar la 1 acá y 2 a esta. Entonces, 1. Máscara, si ustedes no colocan la máscara de subred, les va a arrojar un error, vea, dice, comando incompleto. Entonces, colocan la máscara de subred de esta dirección, que es una clase C, 255.0, y listo. Entonces, ya tenemos esta interfaz. Ahora vamos a venir a configurar este de aquí. Entonces, siempre que hagan los enrutamientos, traten de ir haciendo el enrutamiento por caminos, porque si empiezan a configurar todo, digamos, ustedes por lo menos cuando terminemos de configurar este, ya podemos hacer una primera, digamos, una primera prueba, que es conectar por este camino. Si empezamos a configurar todo, pues puede que nos falle y no nos funcione nada. Entonces, mejor ir resolviendo el problema de a pocos. ¿Listo? Listo, entonces ya estamos en este router. Damos enable, luego configurar. Entramos a la terminal y listo. Entonces, este enlace sería la interfaz gigabit 000. Damos no shutdown, ahí se debe levantar el enlace porque este ya está encendido. Listo. Damos la dirección IP address 192.168.11. Ya me la sé, aquí está, vean, esta es la punto 11. Le voy a dar el punto 2 porque a este le di la punto 1. Listo. Con máscara de subred clase C, que es 255.255.255.0. ¿Listo? Salimos de la interfaz para configurar otra. Vamos a configurar esta. Interfaz gigabit 002. Le damos no shutdown y colocamos la dirección 192.168. No sé cuál es. Este dice que es el camino. Yo le di a este el camino 32. 168. 32 punto. Entonces, para seguir un orden, a esta siempre le doy el 2, al de la derecha y el de la izquierda un 1. Yo le voy a dar un 2 a esta. Eso ustedes lo pueden hacer como quieran. Simplemente es una manera de cómo yo llevo, cómo organizo mi red. Ustedes pueden hacerlo como ustedes mejor les parezca. ¿Listo? Su máscara de subred y listo. Ahí ya tengo este enlace. Salimos de esa interfaz y procedemos a configurar este último enlace de acá. Entonces colocamos interface gigabit
la 001. Damos notch up down para levantar el enlace. Vean, ahí se levantó. Y colocamos la dirección gateway que le hemos agregado a esta red, que esta era la 100.0.0.1 con máscara de subred 255.256. Profe, una pregunta. Señor. Si usted le colocó una máscara de subred tipo que no concuerde con la IP que está colocando, ¿lo va a dejar enrutar? O sea, ¿el programa lo va a aceptar? Creo que no. Venga, en código no lo he hecho, pero en lo otro sí nos da, bueno. Cuando hacemos enrutamiento, él le arroja un error. Digamos acá, pues no le arroja el error, pero entonces cuando usted empiece a hacer los enrutamientos, va a tener un comportamiento distinto, porque cuando usted coloca máscaras de subred, usted está creando subredes dentro de una misma red. Entonces ya puede que esta no se conecte con esta. Va a tener un comportamiento distinto, ¿listo? Las máscaras de subred se hacen eso. Entonces usted puede, por ejemplo, usted puede que esta dirección, digamos esta dirección 192.168.100.0, que iría hasta la 192.168.100.255. Esto sería una misma red si colocamos la máscara por default, que es la 255, 255, 255.0. Si usted va y modifica esa máscara de subred, coloca una dirección distinta, lo que va a pasar es que esta dirección ya no va a ser una misma red, sino que, por ejemplo, va a terminar de que una red iría desde la 0 hasta, por ejemplo, hasta la 64. Y de la 64 en adelante, digamos de la 64 a la 120, en este caso sería 127, sería otra red distinta, es decir, esta no tendría conexión con esta, entonces empieza a funcionar todo diferente, ¿listo? Entonces, lo más probable es que no se enrute porque usted está creando otro tipo de redes, ¿listo? Listo, profe, gracias. Voy a quitar esta utilizando no IP y quitamos lo que hemos colocado. Nuevamente, pues, voy a cambiarle la máscara de subred. Sé que cuando uno utiliza RIP, si usted coloca una máscara de subred diferente, el sistema le falla. Bueno, colocémosla, que no me dejó. IP address 100.0.0.1 con máscara clase A. Entonces la clase A, el primer octeto que es fijo, entonces le colocamos 255 y los otros que son variables, son para los hosts, si le colocamos 000. ¿Listo? Listo, entonces ya construimos los tres enlaces, de acá, acá, acá. Entonces vean, si conectamos y enviamos un mensaje de acá a acá, debería haber conexión. Listo. Pero no va a haber conexión de acá a acá porque no están en un mismo segmento y no se ha hecho el enrutamiento. Se puede de acá a acá y de acá a acá entre ellos, pero no se puede hacer saltos porque para ello necesitaríamos entonces crear el enrutamiento. Entonces nos falta configurar estos dos y ya procedemos a utilizar el enrutamiento, que pues es sencillo. Lo más complicado es colocarle las direcciones a todos estos elementos. Entonces enable, configure terminal y aquí la interfaz gigabit 000. Vamos notch down y listo. Entonces acá le vamos a colocar la dirección que tengamos aquí, que es la 192.168.30. Entonces IP address 192.168.30.2. A esta le di la 1. Yo sé que a esa le di la 1. Máscara de subred clase C es una dirección clase C. Listo. Salimos de la interfaz y vamos a configurar esta de acá. Es interface gigabit 001. Levantamos el enlace y configuramos la dirección. A este tramo le di la .31, 192.168.31. Siempre al de la izquierda le doy un 1. Dirección clase C.
Y listo, ya configuré este elemento. Nos faltaría este router de acá. Entonces ya debería haber conexión entre estos dos. Si todo estuvo bien, ya debería haber comunicación entre ellos. Listo, ahí todo está bien. Por último, entonces, este de acá. Listo, entonces colocamos enable, terminal. Y bueno, entonces la interfaz que está acá, gigabit 000, levantamos el enlace, va a aparecer en verde, ahí está, y colocamos la dirección, creo que está la 31, revisamos, 31.192.168.31.2, esta le doy la 2, con máscara de subred clase C, y listo, esta sería la clase C. Bueno, ahí está. Nos salimos de la interfaz para configurar la otra. Entonces, la interfaz Gigabit Ethernet. Entonces, ojo, si tiene faz Ethernet, entonces toca colocar FA. Si es serial, toca colocar SE. ¿Listo? Dependiendo qué tipo de tecnología es, pues toca así mismo asignar. Entonces, 001. No shutdown para levantar el enlace. Y le asignamos la dirección. ¿Ok? No shutdown. Y le asignamos la dirección, creo que es una 32. 192.168.32. A esta le doy la 1, que es el de más a la izquierda. 255.255.255.0. Y listo, ahí ya habría conexión entre estos también. Y ahí habríamos terminado toda la configuración de las interfaces. Entonces vean, hay comunicación. Y de acá a acá. Listo. Entonces ahí ya tenemos comunicación entre todos. Ahora sí, vamos a ingresar a los routers a asignarles su enrutamiento. Vean que de acá a acá no hay comunicación. ¿Listo? Entonces vamos a hacer que se comuniquen. Entonces, la clase pasada hacíamos enrutamiento estático, entonces tocaba colocar hiperroute y tocaba colocar la dirección de destino, luego la máscara de subred y luego el gateway. ¿Listo? Que tocaba colocar hiperroute, tocaba colocar, por ejemplo, la dirección de destino, 0.0.0, luego la máscara de subred de la dirección y luego el gateway. ¿Listo? Por ejemplo, 192.168.0.1. Por ejemplo, en este caso, RIP es mucho más sencillo. Entonces nosotros colocamos, tenemos que estar en router, ¿listo? Entonces colocamos router RIP. Bueno, creo que entramos primero la terminal, colocamos router RIP y ahora sí, vean, aparece config router. Colocamos que vamos a utilizar, bueno, ya elegimos que RIP y decimos luego la versión, qué versión vamos a utilizar. Existe 1 y versión 2. Voy a colocar la versión 1. ¿Listo? Y ahora entonces voy a decirle qué redes ve el sistema. Recuerden que así se trabaja con RIP. Decimos que qué direcciones hay. Esta dirección que es esta, la 150.100. Entonces colocamos network 150.100.0.0, que es la dirección de la red. ¿Qué otra red ve el router? Ve esta de acá. ¿Qué red es esa? Es esta, 192.168.10. Entonces, network 192.168.10.0. ¿Qué otra ve? Esta que hay acá. ¿Qué dirección es esa? La 192.168.30. Entonces colocamos network 192.168.30.0. Listo, ya ahí configuramos el enrutamiento del elemento. Vea que es bastante sencillo. Lo más cansón es configurar las rutas. ¿Listo? Entonces, vamos a cuadrar primero toda esta ruta pequeña. Listo, entramos a este router y hacemos lo mismo. Entonces, tenemos que salir de la interfaz, obviamente, y colocamos router RIP. Listo. Ahora vamos a agregar entonces las rutas. Entonces, ¿qué redes ve? Ve esta red de acá, que es la 10, veas esta, la 192.168.10.0, y ve la que hay acá, que es la .11, que es esta. Ve la red
192.168.11.0. ¿Listo? Esas son las dos únicas redes que vería este elemento. Ahora vamos a configurar la de este elemento. Cerremos estas y nuevamente. Entonces, lo mismo. Salimos de la interfaz y vamos a decirle que vamos a utilizar RIP. Si vamos a utilizar, por ejemplo, luego veremos OSPF, entonces aquí cambiaría únicamente, pues, en vez de RIP, OSPF. Decimos que vamos a usar versión 1 y listo. ¿Y qué redes ve? Ve esta que yo sé que es la 11, 192.168.11.0, y ve la de acá, que si no estoy mal es la 32, véala, la red 192.168.32.0, y ve esta que es la clase A, que es esta, la 100. Entonces, network 192.168. No es esta, perdón. Es una 100.0.0.0, que es la dirección de la red. Listo, ahí tendríamos en teoría ya configurado este camino. Entonces, vean, debe comunicarse este router con este router si todo está bien. Vean que se comunicó y debe devolverse el mensaje. Si no se devuelve el mensaje es porque hay algo mal en el camino. Listo, en el camino de regreso. Entonces tiene que ir y volver. Ahora veamos, ya también debería haber enrutamiento entre las dos clases de redes. Recuerden, suele pasar que el primero falle. Vean, ahí salió. Y debe devolverse el mensaje. Y ahí habríamos ya hecho el enrutamiento para el primer camino. ¿Listo? Yo para el parcial obviamente no les voy a decir, venga, simulen, no, nada de eso. Pero sí les puedo dar direcciones, le puedo decir, venga, este enrutamiento, este código funciona, no funciona, este código qué hace, todo va a ser múltiples respuestas, ¿listo? Por último, vamos a configurar este enlace, que pues ya saben que es sencillo, solo este ya está configurado y este también, solo es entrar a estos dos routers y listo, ahí terminamos. Entramos a este router, salimos de la interfaz y colocamos router RIP versión 1 y qué redes ve. Él ve esta red de acá, que esta red es la 30. Entonces 192.168.30.0. Y ve la de acá, que si no estoy mal es la 31. Network 192.168.31.0. ¿Listo? Ya configuré las dos redes de él. Ahora vamos a configurar las otras dos redes de allí, las de acá. ¿Listo? Entonces, misma situación. Salimos de la interfaz, router RIP versión 1 y colocamos. ¿Qué red es esta? Esta es la 31. Entonces, network 192.168.31.0 y ve la de acá, que yo sé que es la 32. Yo ya me la sé. 192.168.32.0. Listo, ahí ya estaría el enrutamiento completo. Vean que el enrutamiento pues es sencillo. Después de configurar las interfaces, ya el resto es sencillo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona. Lo normal es que el primero tome este camino. Bueno, no, siempre va a tomar este camino porque como es RIP, va a tomar el camino más corto. Lo que podemos hacer es, digamos, enviar de acá a acá y vean. Ahí se evidencia que sí está funcionando. Mandemos ahora uno de acá a acá. De acá a acá. ¿Listo? Vean, hay comunicación y se debe regresar. En esta simulación, si la dejamos así tal cual, siempre va a tomar el camino de arriba porque pues él va a elegir el camino más corto. Entonces va a elegir este camino que tiene un salto. Entonces viene aquí 1, 2 saltos. Tiene 2 saltos. Para ir de acá allá tendría 1, 2 saltos. ¿Listo? Entonces para nosotros probar que este camino nos quedó bien, pues deshabilitamos una interfaz de este router. ¿Listo? Cuando impedimos que haya comunicación, pues sencillo. Entonces, claro, pues por comando lo podemos hacer o utilizando la interfaz como quieran. Entonces, entro en la interfaz gigabit, en este caso 00, y la voy a apagar.
Entonces coloco shutdown. Listo, ahí la apagué. Entonces ahí ya deshabilité ese camino. Entonces el sistema está obligado a tomar este camino de acá. No tendré otra opción. Entonces nuevamente, listo, vean, ahí tomó el segundo camino. Esto indica que nuestro enrutamiento estuvo bien hecho. ¿Listo? Pues recuerden, el primer mensaje tiende a tener, pues, a funcionar mal porque todavía él no reconoce completamente la red. Entonces toca esperar, hacer una segunda prueba a ver si efectivamente hay un error o es nomás que es por reconocimiento. Vea que el mensaje regresó sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, vean, nosotros para poder, entonces, la idea con RIP es que él va a tomar automáticamente el mejor camino. Entonces, voy a habilitar este camino y él debería actualizar la red y empezar a enviar el mensaje por el camino más corto, porque vean que hay 1, 2, 3 saltos y por arriba hay 1, 2. Entonces, debería tomar el de arriba. Entonces, vuelvo. Entonces, ahora le doy no shutdown para que se levante el enlace. Listo. Entonces, nuevamente envío el mensaje. Seguramente el primero toma este camino. Y es, bueno, vean, directamente tomó el camino más corto. ¿Listo? Entonces, esta era la idea con RIP. Vean que el enrutamiento es mucho más sencillo.